Espero que grabe esta distancia. No, mejor voy a poner acá. Para que se vaya a grabar bien. Bueno, pues estamos en medio de la soberanía. Si se acuerdan, hemos venido hablando acerca de la soberanía, y todo este camino nos va a llevar, primero Dios, a hablar acerca de cómo se conjunta la soberanía con la responsabilidad del hombre. Ha sido un camino largo, ciertamente, hoy es la 10ª parte de la soberanía, pero quizás es una de las partes que más le cuesta trabajo a nuestro corazón por lo orgulloso que somos. No hay de otra, o sea, esa es la verdad, y en la medida que vamos conociendo lo que Dios tiene preparado, lo que Dios nos muestra de Él, nos muestra más la condición que tenemos de pecador. Ya lo habíamos comentado en su momento, los avivamientos, Joseph Urban había hecho un estudio acerca de los avivamientos que se dan en las iglesias y generalmente van acompañados de predicación acerca de la soberanía. ¿Por qué? Porque la soberanía humilla al hombre. Si hay algo en la predicación de la soberanía que no nos está humillando, cuidado. Doblemos rodillas ante Dios y busquemos a Dios, porque finalmente las concepciones que podamos tener de justicia, de amor, son subjetivas y no se basan en la Biblia. ¿Correcto? Entonces, hablando concretamente sobre este tema, vamos a concentrarnos nada más en lo que es la salvación, o sea, la soberanía en vistas de la salvación. Y hablando de ello, hablamos como justamente el gran mensaje de Jonás es justamente las salvaciones de Jehová. Es Él el que dispone, es Él el que hace toda la salvación, toda la obra. Y todo lo que hemos visto ha sido para remachar esa idea. Hemos visto cómo Él da finalmente un nuevo corazón, la tendencia del hombre es hacia el mal. Ahorita vamos a ver cómo, si nos da tiempo, cómo justamente esa tendencia que va hacia el mal es la que nos va a demostrar la responsabilidad que hay en el hombre. Aún la perfecta rectitud de Noé no fue tal, sino fue más bien que halló gracia delante de Dios, y fue gracias a esa gracia que pudo ser el instrumento de Dios para conservar a la raza humana. Hablamos cómo la gracia es el favor inmerecido de parte de Dios, o como Carballosa lo menciona acertadamente, el favor desmerecido de parte de Dios. Dios salva finalmente a quien quiere, y es gracia, no es obras, no es nada que nosotros podamos poner. Y a partir de ahí entonces empezamos a hablar de lo que es la salvación y la Trinidad, y en ese punto empezamos a hablar de la elección del Padre. Finalmente vamos a ver que para hablar de una posición arminiana o una posición que niegue la soberanía de Dios, va a tener que eliminar una serie de versículos. Y la Biblia es clara, lo vimos cómo habla de elección de los elegidos de Dios y habla de la predestinación. Finalmente Dios elige soberanamente. Vimos cómo a lo largo de la historia Dios se fue guardando un remanente y lo hizo libremente, sin ninguna atadura, sin ningún compromiso. Incluso hablamos que si nosotros pudiésemos decir que por nuestra fe ya somos merecedores de la gracia, sería obligar a Dios. Y por el contrario, la palabra misma muestra cómo la fe es un don de parte de Dios, no es algo que nosotros pongamos. Hablamos también de lo que es la encarnación de nuestro Señor Jesucristo y hablamos de la limitación acerca del sacrificio. Vimos cómo, si bien el argumento de parte de los arminianos y de los que contradicen a la posición clásica es procurar hablar de la justicia de Dios, esa posición termina siendo injusta, porque si Dios cargó el pecado de toda la humanidad sobre Cristo y los que se condenan van a pagar su pecado, estaría cobrando doble, y no es tal el caso. Lo cierto es que la palabra habla de cómo va de la mano la voluntad de los elegidos de parte de Dios a la voluntad, al sacrificio limitado de parte de Cristo. Finalmente Cristo muere por los que Dios le dio. Y en este mismo punto empezamos a hablar acerca de esos pasajes que son complicados, o bueno, parecen ser complicados de parte de la Biblia, para los que quieren defender la posición arminiana. Hablamos como
algunos pasajes hablan del término todos, de que Cristo murió por todos, pero vimos en ese acotamiento y en ese entendimiento completo de la Biblia cómo el todo se refiere a los elegidos, cómo ese todo se refiere a los que Dios le dio y no a ninguno más. También hablamos de que del término de cuando Pedro refiere, y esto ya fue en el último estudio, cuando Pedro refiere a que Dios quiere que todos se arrepientan. Y nuevamente esto va de la mano, porque si Dios es soberano, más bien, siendo Dios soberano, no si Dios es soberano, siendo Dios soberano y cumpliendo todo lo que determina, tendríamos una complicación al entender esa soberanía con la voluntad de Dios que quiere que todos se salven. Pero ¿qué es lo que sucede? Nuevamente, Dios le dio a algunos y de esos todos se van a salvar. Y es hasta que se cumple esa cuota de todos los elegidos que viene el fin. No antes, no después, porque ese es el fin de toda la historia de la humanidad. También hablamos de lo que es cuando la Biblia refiere a todo el mundo, cuando Jesucristo muere por todo el mundo. ¿Y a qué se refiere? Ese término de todo el mundo es un ataque directo a la creencia que tenían los judíos de que los gentiles no eran objeto de salvación. Se olvidaron de que ellos iban a ser ese instrumento de Dios para darse a conocer al pueblo y cumplir la promesa que le dio a Abraham, que sería él bendición para todas las naciones. Los judíos lo olvidaron y pensaban incluso que los gentiles eran combustible para el infierno. Entonces cuando la palabra habla de que Jesucristo muere por todo el mundo, finalmente se refiere a todo tipo de personas, mujeres, hombres, niños, de todas las naciones, de todas las razas, a los que Dios eligió, ¿correcto? Y incluso vemos ese contraste muy claro en otros versículos de la Biblia, en donde se refiere a todo el mundo, pero dice todo el mundo no implica a todos, sino es más bien una forma de hablar. En Primera de Juan, de todo el mundo, exacto. Incluso cuando vemos que los judíos querían reprender a Pablo porque ya había ido por todo el mundo y históricamente ni siquiera había llegado a Roma. O también se hablaba de la veneración de Diana, ¿era? Creo que sí es de Diana, que la adoraban en todo el mundo. No es cierto, no todo el mundo la adoraba, ¿correcto? Y finalmente, pues qué expresión tan clara como la que hizo Jesucristo, que dijo: yo oro por ellos, por los que me diste, y no por todo el mundo. ¿Sí? Porque estos no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. ¿Sí? Esa oración de Juan en Juan 17 es tremenda, es muy provechoso estudiarla. Y entonces hablamos cómo concluye Miguel Núñez una frase que es muy buena, que dice: Cristo murió por todos los hombres sin distinción, pero no por todos los hombres sin excepción. Y vimos cómo la Biblia nos sirve para interpretar la Biblia, y Apocalipsis 5 muestra claramente cómo ese todos se refiere a todos sin distinción. Es decir, de todas las razas, de todo tipo de personas. ¿Ok? Y bueno, hablamos de cómo esta obra va de la mano con la justicia de Dios. Finalmente, el defender la posición contraria, que era lo que les decía hace unos momentos, implica un ataque a lo que realmente sería la justicia de Dios. Y hablamos como el sacrificio de Cristo fue la propiciación perfecta, fue el sacrificio perfecto, y hablamos de la redención, y cómo esa redención, cuando Cristo nos redime, va justo de la mano con los suyos, porque finalmente va a redimir ¿a quiénes? A un familiar, a los que son de su familia, y es lo que hizo, a los hijos que iba a adoptar Dios. Después empezamos a hablar ya de la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo, y hablamos cómo justamente va concordando la obra del Espíritu con la elección del Padre y con la obra limitada de Cristo. No va a aplicar la salvación a quien nunca fue elegido. Finalmente vimos en comparación cuando viene Nicodemo y pregunta a Jesucristo bueno, él le dice cómo van a ser, le dice que solo alguien que viene de él, de Dios, puede hacer lo que él hace. Y Jesucristo, ya veremos, porque vamos a analizar ese tema más a detalle,
pero él le contesta acerca de la soberanía, de cómo actúa el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo finalmente obra donde quiere, soberanamente, ¿sí? Vimos versículos como 2 de Tesalonicenses 3:2, en donde vimos que la fe no es de todos, sino solo de los que creen. También vimos cómo la santificación, es decir, la separación, precede a la fe. Y eso va de la mano, porque ¿a quién separa? A los que Dios elige. ¿De acuerdo? Y vimos y empezamos a ver cómo sin el Espíritu Santo es imposible creer. Lo vimos en Romanos 8:7, vimos que somos débiles y por eso Cristo vino a rescatarnos, y vimos también cómo naturalmente somos hijos de ira. Esa es la condición en la que estamos, ahí nos quedamos. ¿Qué es lo que sucede con la obra del Espíritu Santo? Y aquí empezamos el estudio de hoy. Vamos a 2 de Corintios 5:17. ¿Dudas del repaso? ¿No? ¿Todo claro? ¿Cómo? No, me pidió que no. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí que todas son hechas nuevas. Finalmente, esta obra del Espíritu Santo, ¿qué es lo que va a provocar? Va a provocar un nuevo nacimiento. Hace una nueva creación Dios. Por eso algún teólogo, me parece que es Steve Lawson, que dice, es más, no es tan impresionante la obra de creación de Dios al inicio de la creación, cuando de algo podrido, de algo muerto que estábamos en pecado, hace esa nueva creación. Y aquí lo vemos. Es una obra del Espíritu Santo que Él hace para crear algo nuevo. Pero si nosotros nos vemos con el contexto y vemos cómo se refiere a vosotros, que nosotros, y hace una distinción entre unos y otros, y cómo la obra que hace el Espíritu Santo en los creyentes va a ser un contraste con los que no son, entonces ahí vemos nuevamente marcada la diferencia. El Espíritu Santo hace una nueva creación de los elegidos, de los que son de nosotros, de los que somos, de aquellos por los que Cristo murió. No en todos, solo en algunos, y por eso podemos hablar de un viejo hombre y un nuevo hombre. ¿Correcto? Fíjense, Hechos 26:18. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Entonces, vemos cómo hay un cambio divino entre antes de conocer de Cristo y ahora que conocemos de Cristo. Es gracias a la obra del Espíritu Santo que Él obra en nosotros y entonces nos abre a una verdad, a la verdad, que es Cristo, a todo lo que Dios revela, a todo lo que Dios es. Entonces nuestros ojos son abiertos, ¿sí? Y esa obra, además, va a implicar que el Espíritu Santo nos da fuerza. Efesios 1:19. Y cual la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Opera una fuerza, el poder de Dios en nosotros. ¿Pero para qué? Porque muy fácil es decir, todo lo puedo en Cristo, y pretender hacer cosas que Dios no nos mandó. El Espíritu Santo, al operar esa salvación en nosotros, no es nada más para creer, sino es para vivir una vida santa, una fuerza que da al hombre interior. Efesios 3:16. Para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. El Espíritu va a fortalecer a ese hombre interior. ¿Para qué? Para vivir esa vida nueva que nos da. Es evidente que eso no le pasa a todos. Eso no es algo que es a toda la humanidad.
sino es un pueblo que va a distinguir, que va a ser diferente, y todo va a operar para la gloria de Dios. Entonces, vamos a tener fuerzas para pelear esa buena batalla de la que habla Pablo en 2 de Timoteo.